Hola a todos, Douglas. Si los arqueólogos pudieran explicar fácilmente toda la variedad de cosas que descubren la arqueología, sería una de las profesiones más fáciles del mundo y todos podrán hacerlo. Sin embargo, la verdad es realmente lo que sucedió con los Panteón con sus hallazgos. Eso exactamente lo que sucedió con los profetas que ves en este video. Empecemos por el Numbaja USL. La tumba de Alejandro Magno. Encontrar la tumba de Alejandro Magno inyectó una obsesión durante generaciones de arqueólogos. Sin embargo, Calliope Limnios Papacosta puede estar más cerca que nadie. My best problem sin querer estatu maset la Alejandría yendo propia Alejandra. En Alejandría en 2012. Si cree que la estatua es una imagen del propio. Ana señal. En 2019, él y su equipo descubrieron antiguas cámaras real de Uriangía y ubicadas a Alejandría el Plataz a 10 metros bajo la superficie de la ciudad que existe hoy. Finalmente, se entraron los cementes. Alejandro, el emperador y faraón, fue originalmente enterrado en la ciudad que lleva su nombre. La ciudad fue azotada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos inundados de la ciudad descendieron a cuarto de centímetro por año. Parecía que esto no es mucho, pero cuando llegó Alejandro, ya vallado más de 3 metros y 60 centímetros y continuó. Se construyeron 9 edificios encima de los viejos y todo lo que estaba de ello se perdió. La tumba, olvidada, está en un gran lugar oleí. Por supuesto, no puede estar lejos del barrio real. Recién descubierto 1101. Resperanti. Los descubrimientos, número 2, están antiguos. Los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Esto se puede aplicar la descripción de dos diches. El Mañón en octubre de 2017. Estos son dientes de mono que desafían nuestra comprensión de la historia y la evolución humana, porque tienen 9.000 años. Los dientes representan el canino y el molar superior y son muy similares a los que fueron entrados en restos de monos antropoides que vagaban por África entre 2 y 5 millones de años atrás, con la diferencia con estos monos africanos son los dientes que la cuite consecuencial, as el ameria. Millionaire el acompañantes el Morías cantor foibleri el amenteji, por lo tanto, su aparición en Alemania contradice la idea establecida de que la vida humana comenzó en África. El hallazgo es tan anormal que a logos tan anómalo. Expertos en el origen que creen en la teoría de que es posible que la vida humana haya venido de Europa y no de África. Para confirmar esta idea, se requeriría más indecisión, pero ciertamente es posible. Ahora mismo, paleontólogos en Dakota del Norte, Estados Unidos, establecía como un cementerio de criaturas prehistóricas de amencioristos que supuestamente fueron víctimas de un asteroide que golpeó la Tierra hace millones de años, destruyó sus especies. La memoria de las criaturas en este lugar aparentemente murieron juntas hace 66 millones de años. El hallazgo más notable en este lugar son los restos de un megalodón de 30 metros de largo y un peso manteriona de 35 toneladas. Según un paleontólogo, este megalodón excepcionalmente grande sobrevivió y es posible que no se haya convertido en una víctima de la colisión con un asteroide. Según él, los judíos parecen como si hubieran sido como de guerra, lo que obviamente fue desafiar un asteroide. Aunque los dinosaurios que existieron no habrían podido escapar a una de las explicaciones, puede ser que la criatura fue comida entera y cubierta por la mucosa gástrica de criaturas más grandes. Surge la pregunta, ¿qué dinosaurio sería lo suficientemente grande para comer un megalodón? ¿Qué desaparición de la isla, raónaco, abenación de arte e incluso un par de paresori unclillo y DCC? Este misterio hayente osheste y li show colgandane. Pero ser en la condición para febrero de 2020. Podemos acercarnos a la respuesta final gracias al trabajo arqueológico en dos varios polejos en Carolina del Norte, Estados Unidos. El declive de la colonia fue buscar suministros en 1587 y nos Inglaterra e buscar suministros en 1590. Nunca más fueron vistos. Nuevos datos sugieren que
Por razones desconocidas, los colonos se trasladaron tierra adentro y se asimilaron a dos comunidades indias, una en la isla Hatteras y la otra a unos 80 kilómetros al noroeste del asentamiento romano. En el justo lugar se encontraron un anillo de celo de oro y una empuñador de cobre y un lingote de cobre y un lingote espalalijo Gionle. Nada de Festo dice Origen, porque se trasladaron los colonos. Sin embargo, finalmente, puede decirnos don Defero, sayendo descubrimiento, retales funerarios en Sajonia-Anhalt. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento en Sajonia a la altura. Todavía no estoy muy seguro de qué hay de malo en esto. Creen que esto es una antigua tumba alemana y que la gente fue enterrada en ella a Ponte Eyana. Lo que les cuesta entender son las circunstancias del entierro. Interesan que esto podrá ser evidencia de la existencia de un culto antiguo. Se localizaron los esqueletos de 6 mujeres de la secta en un círculo alrededor del caldero en el centro de la tumba, en el que se cree que fue cremado el Señor. En otras partes de la tumba hay huesos de personas y animales sacrificados, y una gran cantidad de oro. Una la tumba. La reina casi, como Dick de Denskaya. La personalidad ambiental del dueño de la tumba es desconocida, pero Nasi Malar ha sido parentra antes por expertos en Alemania. Probablemente nunca habríamos puesto esta tumba si no hubiera sido destruida accidentalmente durante las avecolas. Eran las mujeres, esposas o doncellas de un hombre en la caldera de bronce. Estaban vivos cuando la tumba fue selada. Tal vez nunca lo sepamos. Descubrimiento inesperado. El huerto de Adolf Hitler. Hitler era uno de los monstruos menos repugnantes que jamás hayan existido en el mundo. Es deleitable imaginar que disfrutará de la tranquilidad y el placer que al final lo halló. En 2019, un grupo de arqueólogos realizó excavaciones en su antigua sede en la guarida del Lobo, en Polonia, y encontró los restos del Gärtlein de Hitler. Pasó la mayor parte de la molto año o 2 de la guerra en la guarida del Lobo, pero se vio obligado a dejarla en enero de 1945 cuando alogó. En Poloza, el jardín se encuentra a menos de 900 metros del buñento del dictador nazi. Incluye invernaderos, una casa para el jardinero y en sala de calderas. Proporción oestemente cultivar para cultivar las verduras favoritas de Hitler. Habicho fue un vegetariano estricto todo año. Así es usuficiente, gentayo. En teoría, parte de su estrategia para impedir el riesgo de envenenamiento, mantenía un control total sobre el origen de sus alimentos. El descubrimiento se produjo 2 años después en este lugar ante el peso por casi un cuarto de Hitler, que fue vendido en una subasta por casi $250,000. Si elevamos la teoría de la evolución a su conclusión lógica, todos los animales deberían tener antepasado común. En marzo de 2020, anunciaron los científicos que creen que lograron identificar esta criatura y no es nada agradable. Es un gusano primitivo de 555 años de años, con amparas abustota prisanas, casista, con y lados simétrico, el pareo y marines café. El fósil nos quiera y mira, el fósil nos y Amasagato la mar, se da que Amasagato la mar su retrete y su fósil fue entre dentro y retrosoya mazmorra profundas en Australia. El fósil nos más grande que un grano de arroz. El inos se podía ver claramente o estudiar hasta que fuera procesado por un escañel acetridamento. Ahora lo llamaron y Caüerius y su fue llamado el masatra y damentuya, el baño que alguna vez descubrieron. Viviso en diácara. Las primeras formas multicelulares de vida, la mayoría de las criaturas de esta era murieron como talección masiva prehistórica, pero este es olira. Pero este es un animal a juzgar aparentemente sobrevivió durante al menos 100 millones de años, tal vez allanando el camino para todo futurifa animal. Lamentores, landorando dusenglesión, los tigres dientes de sable se extinguieron hace mucho tiempo, pero a menudo se citan como ejemplo de lo poderosos que eran las criaturas prehistóricas. En junio de 2019, sabemos que resultaron ser, pensamos, los expertos estudiaron cráneos con dientes de sable.
tigres señalados en dos por lagos por intenta determinar al chamurión animales, y llegó a una conclusión sorprendente. Fueron aseñados por otro tigres dientes y sable, y sus asinos los derivaron terminando con un solo mordisco en la cadera. Los expertos del estudio ahora sienten lo suficientemente seguros para decir lo que los animales eran capaces de hacer con un mordisco atravesar el cráneo de otro gran felino. Gracias a la fuerza excepcional de en ambos casos los cráneos tienen colmillos perfectar la mayor parte de su tiempo cazándose jugaba. Su tipo de huesos de tigre con dientes de sable pasa la mayor parte de su tiempo cazándose este sable la mayor parte de su tiempo. Criaturas pero al tiempo se tiran basura, entre ellos bupe, a cosas como territorio, o anidando parejas pareciera que estas peleas terminarían rápidamente y con consecuencias devastadoras para el perdedor. Número 39. Viejo alcanquia. Cuando eres niño es posible que hayas guardado las monedas que los adultos que de tirón en una alieta parecillo que estas peleas enclo al consejo. Sin coronarse un antiguo análogo de una alcanía en Israel en enero de 2020, donde los arqueólogos descubrieron una colección de monedas de oro auxilia. El descubrimiento de Herarcía. El descubrimiento del almentoramiento se realizó en una antigua zona eran Oaxaca Nena al Financio 8 y Primien de Torpora, donde las monedas eran Oaxaca Nena, el Financio 8 y principios del 1. ¿Qué da para los arqueólogos el contexto histórico del hallazgo? Aunque el recipiente de barro en el que se encontró se descubrió que no tiene forma de cerdo, hay una ranura y un celo evitando que las monedas se remonó propicio e un mismo propiciato considerando el valor de las monedas. El artefacto en el interior probablemente perteneció a un adulto y no un niño si solo, el asaprimo, calembecchio no yen si solo, is probably more painful than even more. Inmediatamente, en Dañez Caro, en mayo de 2018, un detector de metales aficionado entró yobe de bronce fundido en un campo en el norte de Dinamarca. Al principio pensó yo que eran solo botones villos, pero se equivocó yo. Cuando publicó fotos de su hallazgo en internet, fueron vistos por EpiBio. PSN del Museo Histórico Vigens, Antronatara que libra Orionar Ariazione en Campete. El pollador, el típico de enterajo de carros, de la edad del oro organizó con entusiasmo una excavazione completa en donde sus pecas estaban complementado justificas. El flotador todavía estaba tirado en el suelo, coya las pías encontradas. ¿Por qué flotó haber sucedido? Pretende ser un insulto al difunto por ajameado de festo en la tumba con un torrio al monto de los arqueólogos del carro. Al monto de encontraron rocas para beber de bronce, calderos, vasija para beber venillos de oro y fragmentos de cuencos de plata para bebiendo, obviamente, era un hombre en importancia. Numetro Planter, Lokermentorio, en Convalmantera. Es una vasija de barro fechada, bronce, artefacto del siglo impresionantemente antiguo, pero por lo general no despierta tanto interés, ya que los hallazgos de vasijas de barro, estas series son relativamente comunes en Inglaterra, que lo distingue de los demás. Esta que no está vacío, si considera que sobre se razón en tante queda. Humano, se está haciendo si los expertos tienen razón en tante crementa. Se descubrió una vasija intacta junto con un grupo de otros artefactos de bronce siglos, un cuidas enteras de pernol y otras cerámica en el lugar llamado entera. Ser entera un monticio, ser de la Mount, en medio del campo de un granero, por lo tanto. Los arqueólogos responsables del descubrimiento fueron agradecidos al destino por todo otro, el temento adviadad. Así es, por toda la gente que vivía en esta parte de la edad del bronce enterraron a su gente montaitivos y tal vez nunca lo hagamos. Descubrimos que el suelo en esta parte de Inglaterra es ácido. Por lo tanto, muchos enteros son artefactos y otras reliquias de esta época son destruidas mucho antes de que los arqueólogos los entren. En número 12, el descubrimiento de oro antiguo. Es posible que uno esperaría que la muestra más antiguo objeto en la historia británica en el museo y ahora pesta.
Y pero fue cara abierto no allí en abril de 2018 es una franja de la edad de oro. We feel the same way about you. ¿Qué se cree? Que son 4.500 años o mes fue tú dentro de una queja con repuesto para reloj en el garage la venta, es el equivalente británico venta, de garage o mercadillo, la franja dorada y pensando que puedes ser valioso, lo compré, y ese lo levoso, porque así nata confirmaron su edad a los expertatio y sugiriotio, que puedes pieza de levallar y nos espadas de la edad de bronce artículos similares, se janahuente en el pasia antes, pero ninguno de ellos no eran tan vías en esa época. Esto material era extremadamente raro, porque no había monedas de oro en el país, por lo tanto, extra equera hora que se pudo inventar fue otón y 12. A pesar de que el era esa consideraba poco lo que por ahí sales, have conservatory venderlo por mante 100 veces más mascal por elo. No es de extrañar que haya decidido venderlo. Apertura número 13. De Marco Aurelio. Los centros arqueológicos requieren regular saliendo en abril de 2018. Los expertos egipcios decidieron reducir el nivel del agua subterránea en el sitio del templo Grumos en Asuán. Al mismo tiempo integraron una cánica escultura de la cabeza de un emperador romano, Marco Aurelio. Emperador elegido con el pelo y cabello y para luego me abundarnas de algodón y yo para siempre y un escritor famoso y yo filósofo líder de los emperadores romanos de Tui, presentemente significativo como Marco Aurelio, relativamente común en Italia pero es raro en inventarios en Egipto como tú. Ver en estas emiclatro base en literatura de la Chilarigiataro. Los expertos creen que probablemente fue parte de la estatua del imperial en la vida real Tato y tal vez intencionalmente decapitado en señal de no obedecer culpa. Sin embargo, el hecho de que fue entero en bueno significa que prometo que habrá sido abondado. Ole como ofrenda tiva nunca. Descubriremos con seguridad. Cementerio brillante. Acuito Naobke 2018 en abril. Jogel, el hotel estato en inglés. Ya que se convertirá en residencial. En Gaza durante el proceso, la piscina del hotel fue descarado ante la conmoción y el horror de los constructores. Bajo meses 70, foranos descubiertos en la cuenca esqueletos humanos. Cuento repetidamente. Criticizing personelero, mito prefermentent debao la piscina parentiathi, also known as Pantasia Innistrata criteria. Lo eran antorapus profundamente debajo, las cuba dramatic or prefermly profunda petius, con shuttle de estate eventuri, mita controle. It's Mauritia. Ashes balete en plus. Los esquelos no fueron vistos cuando el hotel fue construido en el siglo, lo que aumenta la probabilidad de que los constructores estaban conscientes de lo que construyeron, pero decidieron secreto y continuar la construcción en los